hablaba de la forma de negociar de Donald Trump. Yo siempre he dicho que se le pueden achacar muchas cosas a Donald Trump, pero desde luego el liderazgo y la forma de negociar no se le puede obviamente criticar, porque lo ha demostrado para sí mismo en la forma en la que él ha emprendido su negocio y ha creado su imperio. Hubo amenazas concretas contra Canadá, contra México, parecía que la sangre iba a llegar al río, pero él estaba claro de que al final del día iban a tener que pactar, porque en el caso de México, por ejemplo, el hecho de que Sheinbaum estuviera buscando al presidente para conversar después de esa primera valentonada muy al estilo Petro, que luego echó para atrás, que acepte llevar 10.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera, que acepte también la repatriación de algunos de estos deportados, que acepte de la misma manera vigilar o tener más en la mira los carteles del narcotráfico. Yo no sé si esto a la larga se va a poder cumplir o no. Hoy hemos visto como los carteles, y perdonen que haga este inciso, los carteles del narcotráfico en la frontera ya han dicho que van a operar, que van a atacar a los miembros de la patrulla fronteriza con drones y también con sus armas. Yo no sé cuánto se puede llegar a mantener, pero por lo menos eso ha frenado por 30 días el hecho de que Trump pusiera esos aranceles del 25% a México, y lo mismo ha pasado con Canadá. Ahora parece ser que con Canadá y con México se sostienen, pero con China esta mañana contrata acaba diciendo que va a subir 15% los aranceles a los productos, o sea, al gas y al petróleo estadounidense. Mira, el presidente Trump es un maestro de la negociación, y él entra en una negociación sabiendo dos cosas. Primero, que los Estados Unidos siempre tienen la ventaja porque es el país más poderoso del mundo. Segundo, los Estados Unidos gozan de la economía más grande del mundo. Entonces, cuando tú quieres negociar con el país X, tú no vas a negociar diciendo, oye, estamos aquí iguales, los dos somos soberanos, yo te voy a respetar. No, este señor te está diciendo, nosotros somos los Estados Unidos, nosotros queremos esto, esto, esto y esto. El primero que cayó fue el colombiano. Y yo la verdad que creo que el presidente Petro o estuvo borracho o no se dio cuenta que puso la tecla que decía go, pero le costó. El presidente de Panamá entendió totalmente cuál es el mensaje. El Tratado de Panamá le da a los Estados Unidos el poder de defender los intereses de los Estados Unidos dentro de ese canal y proteger el canal de poderes ajenos. ¿Qué pasa? La China controla las dos entradas del Panamá, eso es una amenaza. Y el presidente Trump dijo, oye, nosotros simplemente vamos a cumplir con el tratado. Si ustedes no hacen algo, nosotros cumpliremos con el tratado. ¿Y qué pasó? El presidente Mulino, en una forma muy delicada, muy política, le va a cancelar todos los contratos. La presidenta Sheinbaum igual. Mira, el presidente López Obrador era un populista. Yo creo que él se entendía muy bien con Trump 1.0. La actual presidenta es una marxista educada, entrenada, te diría que es una persona sumamente inteligente. Y ella entiende que México depende de los Estados Unidos. Por décadas, los Estados Unidos mantenían una posición con México donde dejaban a los mexicanos hacer lo que les daba la gana. Yo fui agregado militar en México. Yo viví en la Embajada Americana en México y yo vi con mis ojos y viví lo que eran las sensibilidades que tenían los gobiernos norteamericanos para no lucir demasiado prepotente con los mexicanos, que si mira, que tenemos que llevarnos bien, que si... No, el presidente Trump ha dicho, somos los Estados Unidos, él tiene una agenda de América primero, America first. Tienen que respetarnos. Y si no quieren respetarnos, habrá un precio y déjame decirte cuál es este precio. Y él lo anuncia desde el inicio. Emilio, vamos a escuchar, si te parece, qué fue lo que dijo el presidente Donald Trump sobre estos aranceles que se han impuesto o que se iban a imponer a México y a Canadá, y sobre todo con el tema de la migración. Fentanyl has killed this year at least
people. It's pouring in from China through Mexico and Canada, and they've got to stop it. And if they don't stop it, the tariffs are going to get worse, a lot worse. Mr. President, you're going to the border. Emilio, y han sido enfáticos con el tema migratorio, que por cierto yo quiero tocar en estos momentos contigo. Tú has sido el exdirector del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Una de las promesas que hizo Trump durante su campaña fue obviamente el limpiar el país de todas esas manzanas podridas que con muchas familias honorables que han venido también tratando de buscar una mejor oportunidad para sus hijos se colaron en este país, que tienen órdenes de deportación, que tienen delitos, que tienen crímenes, etcétera. Y además hay dos aspectos que quiero abordar contigo ahora. Ayer se puso el grito en el cielo con el tema del TPS que se retiró a los venezolanos. Los medios liberales enseguida empezaron a dar la idea de que 600.000 venezolanos, 800.000 venezolanos iban a ser cazados con cazamariposas por todo el país, sin dar la oportunidad a leer entre líneas, y eso es lo que yo quiero que tú me digas, si lo que se quiere hacer realmente es un filtro, si lo que se quiere hacer es un estatus que se gestó como un estatus temporal y que se estaba convirtiendo en un estatus permanente, donde el año pasado solamente había más de 1 millón de personas registradas. ¿Hay alguna otra forma de poder organizarlo? Que no sé si con un nuevo programa, o no sé cómo lo quieren hacer, pero creo que hay que leer entre líneas, ¿no? Lo que sucedió, yo siendo jefe de inmigración, yo firmé TPS para El Salvador, creo, y que para Honduras. El TPS es cuando se crea para las personas que ya están dentro de los Estados Unidos. Digamos, un turista húngaro, por decir, que esté visitando los Estados Unidos. Un mejor ejemplo, yo abogué para que se declare TPS con Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania fue atacada por Rusia, Ucrania estaba en una situación de guerra, de destrucción, calle a calle, casa a casa, y me parecía que el TPS cuando se creó justamente para eso, para ese tipo de evento. ¿Qué pasó? En esa época habían como 30.000, yo creo 40.000 ucranianos dentro de los Estados Unidos visitando sus parientes, estudiando en las universidades, un sinnúmero de turistas, etc. Esas personas, por la guerra que tenían, no podían regresar a su país. Entonces se les otorga un TPS por un periodo definido. ¿Qué pasa? Y también sucedió con los países de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, cuando el famoso huracán Mitch de los años 90 que vino y arrasó con los 3 países, se creó el TPS. En el caso de los venezolanos, el presidente Biden básicamente abrió la frontera, invitó a todo el mundo que entre a los Estados Unidos y después le da TPS, lo cual es una perversión de la ley y del intento de la ley. Otra cosa que hizo el secretario Mayorkas antes de irse del poder es extendió el TPS para Venezuela 1 o 2 días antes que llegue la nueva administración. Yo creo que hay 2 TPS para Venezuela. Uno se expira en abril y uno se expira en septiembre. Y lo que quiere hacer la administración, a mi juicio, es simplemente decir, las extensiones que se hicieron de una forma ilegal, indebida, inaceptable, cualquier palabra que quieras usar. No vamos a extenderlas, pero vamos a ver qué podemos hacer para agilizar un poco la situación. No queremos ser parte de una extensión ilegal o indebida o inapropiada. Y yo creo que es ahí por donde va esto, Marian. Yo no soy vocero de nadie, exacto, pero entiendo bien entre las líneas claro, cuál es el intento. El intento es traer el TPS a lo que siempre debería hacer, algo muy temporario, de 18 meses lo más, y que las personas puedan después regresar a sus países. Oye, el TPS con El Salvador ya son 30 años o 27 años, una barbaridad esa. El Salvador tiene uno de los mejores índices económicos de Centroamérica. Me vas a decir que todavía necesitan el TPS
porque hay problemas económicos en El Salvador. Claro, es que ese es el tema. O sea, se deberían crear programas, si alguien quiere quedarse en el país de otra manera, quizá tienen que aplicar otro tipo de programas o se deberían. En el caso del TPS, como yo lo interpretaba, Emilio, dime si estoy en lo erróneo, porque es lo que yo vengo comentando en los programas con otros analistas. Por un lado, tú no mandas a un negociador a Venezuela para rescatar inmediatamente en cuestión de horas a 6 estadounidenses, que no se había logrado con la administración anterior. Mandarle un cierto ultimátum a Maduro donde se puso sobre la mesa una posible salida voluntaria a cambio de quitarle los 25 millones de dólares de encima de su cabeza y de negociar una salida o que Turquía o Rusia puedan acogerlos a él y a su familia, no al resto de los mafiosos que componen ese narcogobierno, pero a ellos sí. No se puede hacer eso, no se puede abogar de alguna manera por la libertad del pueblo venezolano. Uno no es consciente del narcorrégimen que todavía ocupa el país y por otro lado tú vas a pretender que 1 millón de venezolanos regresen de un día para otro. Yo creo que hay que leer entre líneas y darse cuenta que lo que se está tratando de hacer, lo que dijo el presidente, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes regresen a su país en libertad y mientras tanto lo que dijeron los congresistas cubanoamericanos y el senador Scott, de que eso no significa que no se pueda de repente aplicar o buscar otra solución temporal para todas esas personas que están aquí todavía mientras la situación se cambia. ¿Cuál es tu opinión? El presidente Trump no fue a Venezuela a pedirle, él fue a exigirle que le devuelvan estos rehenes que no tenían por qué estar presos. El hecho de que él mandó al embajador Grenell, que es una persona de suma categoría, le muestra al gobierno de Venezuela de que los Estados Unidos toma esto en serio. No vamos a mandar un funcionario de tercera. Y yo, a mi juicio personal, Nicolás Maduro en ningún momento se va a ir de Venezuela. Por lo menos no se va a ir vertical, ¿ok? Digamos, no hay donde meterlo. Yo no creo que ese señor quiera vivir el resto de su vida en Rusia, como está viviendo Assad, el sirio. Peor que él está Diosdado Cabello, que está buscado por la Interpol. Y aparte de eso, tienes toda una generación de militares que han vivido de la corrupción, han vivido de robarle al pueblo, han comido mientras que su pueblo se está muriendo de hambre. Eso no se cambia de un día a otro. Pero yo creo que sí, el presidente ha sido muy fuerte y ha dicho, oye, yo quiero a estos rehenes. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy exigiendo. Una vez más, los Estados Unidos habla de una posición de superioridad y de fuerza. No vamos a pedirle nada. Con lo que acabas de decir, yo sí creo que va a haber alguna forma para todas las personas, y no quiero que malinterpreten mis palabras, yo creo que va a haber una forma para que todas estas personas no se encuentren tan preocupadas como están ahora de qué les van a pasar. Son cientos de miles de personas de Venezuela. Todos sabemos el carácter de la dictadura venezolana. Pero reitero, yo creo esto, más que nada esto es una formalidad, darle formalidad a la ley de TPS, que sea lo que de verdad diga la ley y los reglamentos, no que sea un programa vitalicio, que es lo que es ahora. Yo creo que la última vez que se canceló un TPS fue con un pequeño país en el África, algo así, no me acuerdo. Pero sí, yo creo que va a haber un buen resultado. Yo no estoy preocupado. Yo la verdad quiero pensar, no sé si es que soy optimista por naturaleza, pero tampoco estoy preocupado. Creo que para poder hacer las cosas de una forma fehaciente, para poder incluso pensar en una reforma migratoria, para poder pensar en aplicar, no sé, programas como el que tiene o leyes como el que tiene la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, que es bipartidista también, la famosa Ley Dignidad, etcétera, que contemple que todas esas personas que llevan años en este país, que han cumplido las reglas, que han pagado impuestos, que tienen hijos acá, y a los cuales los han saltado
pasado por encima en muchos casos, puedan realmente salir de las sombras. Para hacer todo eso posible, algo que no ha sido posible en todas las administraciones anteriores, hace falta poner orden en casa, hace falta poner limpieza. Y programas incluso como, y yo he sido muy crítica con esto, con el tema del asilo. ¿Cuántas personas, Emilio, y tú lo sabes, se han acogido a asilos cuando han venido a buscar simplemente que su tío y su primo vivían acá y el abogado de turno les ha dicho, mira, tú puedes aplicar por el asilo, y eso va en detrimento de personas que sí de verdad su vida está en peligro, Mira, que sí de verdad su vida está en riesgo? han abusado de las leyes. Las leyes de asilo se aplicaban 4 o 5 veces al año. Cuando se aparecía un diplomático chino en el aeropuerto en California o un ruso en Nueva York, han creado una clase entera de personas. Oye, uno puede, mira, un ejemplo, uno puede ser un profesor en Dinamarca, por decir, y un profesor universitario en Dinamarca que te despiden por X razones y después tú vienes aquí y pides asilo. ¿Por qué? Porque me despidieron. Entonces, ¿qué pasa? Son tantas personas, y esto yo estoy convencido de que un genio malo, le dijo a todas estas personas, pidan asilo, porque para pedir asilo te tienes que poner frente a un juez de inmigración, y eso, como hemos visto, demora años. Tú pides asilo y vas a estar aquí casi tanto tiempo con una persona que pidió TPS a finales del último siglo. Y eso es lo que esta administración sigue usando la palabra. Crearon un relajo en la frontera, hay que un relajo poner, contra las leyes. Hay que poner orden. Parar. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con mucho más con Emilio González, exdirector del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, ha sido asesor también de la Casa Blanca, un empresario exitosísimo, y hoy tenemos el gusto de que nos acompañen de buena fuente.